La cuestión relativa a los premios CERE, hay un compromiso por mi parte, que él desde el primer momento siempre ha respetado, cosa que yo agradezco, de que a partir de este año no hubiera financiación pública en los premios CERE, sino que fuera vía patrocinio. Y en eso estamos trabajando, tanto él como yo, como el alcalde de Mérida, en la búsqueda de esos patrocinadores que sin duda ninguna aparecerá, porque además queremos mantener el nivel de calidad del propio festival, ¿no? Él ha hecho una propuesta que a mí me parece enormemente sensata, primero desde el punto de vista de la búsqueda de los patrocinios, pero también desde el punto de vista de la propia calidad de los premios, y es hacerlos bianuales. Es decir, que los premios CERE pasen a ser bianuales, con lo cual se le dota todavía de mayor requerimiento de la gente que lo quiera tener, porque habrá menos y, por lo tanto, si hay menos, los premios valdrán más. A cambio de eso, el año que no haya premios CERE, pues se alargará, como él explicará posteriormente, la duración del festival, es decir, que podrá estar hasta final del mes de agosto, y el año que toque premios CERE, pues acabará un poco antes para que se pueda celebrar en esa fecha los propios premios, ¿no? Yo le agradezco, ya digo, el haber entendido desde el primer momento que no era nada contra los premios, sino que era una cuestión de priorizar en estos momentos el gasto público, que todavía sigue siendo necesario. Hoy se conocerá el informe de la AIREF, que pone de manifiesto las dificultades que tenemos presupuestarias, incluso habiendo presentado unos presupuestos que se reducen el gasto público de Extremadura en 4,8% del presupuesto, ¿no?